Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación. Bueno, hoy quería hablarles de la luna llena en Libra que vamos a tener el 29 de septiembre a las 6:57 hora argentina, 6:57 AM, así que si están en otro lugar van a tener que chequear el horario. La luna llena se va a dar en el grado 6 de Aries. Y bueno, recordemos que esto es una culminación de un ciclo de 6 meses. Esta energía está ligada a la chispa sagrada del espíritu, es una energía que apertura caminos de inicio, tiene que ver con el lugar también que venimos a ocupar en el mundo, con la acción pulsada, la independencia. También les voy a dejar un video que se llama La independencia del alma en la descripción. Entonces, bueno, el momento, por ejemplo, en el que el bebé se abre camino en el canal de parto es un momento muy ariano, ¿sí? Es la forma en la que nos abrimos camino y ocupamos nuestro rol en el mundo también. Eh, Arquetípicamente, es el guerrero Aries, y de hecho Marte es su regente, ¿sí? Marte el guerrero. Y creo que con los saltos cuánticos y la evolución espiritual estamos entendiendo cada vez más que el guerrero no es, ¿saben? Los guerreros de la luz que están luchando contra la oscuridad. Vamos entendiendo cada vez más que el guerrero no necesita luchar con nada externo, sino que el guerrero necesita vencer sus propios demonios para que pueda emerger el líder, que es una cualidad también de la energía ariana, el liderazgo. Entonces, bueno, acá hay algo importante porque en toda luna llena el Sol siempre está en oposición, o sea, en el signo opuesto a la luna, en este caso Libra. Entonces, hay otra cosa que es muy clave, que Marte, que es el regente de esta lunación, está en el signo opuesto, está en Libra, y está en el grado 21 de Libra. Y acá quiero hacer un paréntesis porque es este grado matemático el que va a estar activándose en el próximo eclipse del 14 de octubre, que va a ser un eclipse de nodo sur en Libra. Y acá me voy a detener un segundo para explicar, porque recordemos que los nodos del karma, en este caso el nodo norte está en Aries, el nodo sur está en Libra, son los puntos matemáticos que se activan en temporadas de eclipse. Y si bien esto no es un eclipse, acá ya vamos a recibir una gran activación, por lo cual a partir de esta lunación vamos a entender de qué vienen los nodos del karma para cada uno de nosotros. Y Marte entonces está en conjunción al nodo sur, al mismo tiempo está en oposición al nodo norte en Aries, en oposición a Quirón retrógrado en Aries y en cuadratura a Plutón en Capricornio. O sea, acá Marte está realizando varias tensiones. Entonces, ¿esto cómo podría traducirse? O sea, Marte en su alta vibración, este Marte en Libra, es un Marte que es conciliador, es un Marte que quiere, que toma acción para la armonía, para equilibrar energías con un otro. Es un Marte que quiere justicia, ¿sí? Energética para las partes, es un mediador, quiere accionar en pos de la paz. Lo que sucede también es que, bueno, como les digo, está en oposición a Quirón y al nodo norte, y por otro lado en cuadratura a Plutón. Entonces acá lo que se puede estar activando es heridas de rechazo, viejos miedos, inseguridades, desequilibrios energéticos y heridas que aún siguen arraigadas. Y esto nos lo puede estar activando un otro, justamente, porque si bien la energía de Libra está como en consideración del otro, la energía ariana es como, refiere mucho al propio deseo individual y a las propias necesidades emocionales. Entonces acá vamos a tener que aprender a expresar, ¿sí? Y abrirnos camino y hacer lo que somos, sin importar, o sea, si otros juzgan lo que somos, y por otro lado también aprender a conciliar, ¿sí? A conciliar diferencias en un nuevo nivel evolutivo, pero sin perdernos en codependencias o en buscar la aceptación y la comprensión de los otros, porque muchas veces este Marte en Libra, en su baja vibración, o sea, puede ceder algo valioso de su propio deseo o de sus propias necesidades para no incomodar a otros, o es un Marte muy indeciso también en su baja vibración. Entonces es muy importante acá entender que obviamente no es la hostilidad, ni la agresión, ni la agresividad, ni la violencia el camino, porque esa es la baja vibración de la energía ariana,
Pero sí es importante establecer lo que cada uno desea para poder conciliar en vínculos y en lo vincular. Acá va a haber mucha temática vincular porque este es el eje que habla de eso justamente. Y al mismo tiempo, Marte está recibiendo un sextil, que es un aspecto fluido, por parte de Venus en Leo. Y acá otro dato importante que seguramente voy a hacer un video más adelante. Este mismo día, Venus realiza su tercera cuadratura con Urano en Tauro. Y este es un ciclo que se cierra, que empezó en junio y se cierra ya con esta última cuadratura. Entonces, este sextil, que es un aspecto fluido y arquetípicamente Venus y Marte son los amantes cósmicos, estamos hablando de polaridades, de la polaridad femenina y masculina, ¿sí? No es que Venus sea para mujeres y Marte para hombres, sino que estamos hablando de dos polaridades que cada uno contiene internamente. Entonces, este sextil puede propiciar poder hallarnos en un encuentro con el otro. Pero también lo que puede propiciar es poder reequilibrarnos internamente para poder también hallar un encuentro con el otro, porque creo que esto es clave. O sea, todo vínculo que experimentamos en realidad es una proyección de lo que internamente nos estamos sosteniendo. Entonces, lo más importante es reequilibrarnos desde dentro, ¿sí? Para poder también conectar con las personas afuera. Y son justamente las personas, es muchas veces a través de los vínculos que podemos aperturarnos a la sanación, pero esta sanación, o sea, puede ser realmente incómoda porque ya les digo, lo que se va a estar activando son heridas muy antiguas, viejos miedos, Plutón en su sombra, recordemos, manipulación, control, peleas de poder, todas estas cosas se pueden activar si no estamos dispuestos a reconocer la propia responsabilidad de lo que estamos pulsando. Y si entramos en proyecciones, o sea, esto claramente puede derivar en discusiones muy acaloradas, ¿saben? La peor la más baja vibración de Aries es la ira, la violencia, la hostilidad. Y todas estas cosas, a nivel colectivo, no sabemos bien cómo va a repercutir esta luna llena. Sí, yo siempre les hablo de cómo podemos operar a nivel individual con todo esto. Pero bueno, importante tenerlo en cuenta y al mismo tiempo les quería decir algo más de esta Venus, porque, claro, al realizar esta última cuadratura, queda muy claro ya en esta tercera instancia lo que auténticamente deseo. Porque muchas veces uno puede arrastrar deseos que son impuestos por el clan, por el sistema inclusive. Entonces Urano acá hizo como varios quiebres para que comprendamos cuál es nuestro genuino deseo, cómo queremos expresarnos, qué queremos expresar, cuál es nuestra luz y cómo podemos reconocer también nuestros talentos y autovalidarnos, porque esa es la única manera también de poder expresarlos, ¿saben? Desde una genuina luz y en conexión con el amor. Es decir, esta cuadratura tiene mucho de querer revolucionarse internamente, ¿sí? De quebrar con ciertos quizás patrones impuestos también muchas veces y poder expresar nuestro ser de manera más auténtica. Pero bueno, algo importante de Venus en Leo, que también nos fue mostrando a lo largo de estas cuadraturas con planetas en Tauro, es que es muy importante hacer esa propia validación y ese propio reconocimiento de los talentos para que no se transforme en una búsqueda externa, porque eso muchas veces deriva en situaciones dolorosas, porque es justamente la realidad la que nos muestra lo que no nos estamos dando desde dentro. Y bueno, y también eso es parte del camino, parte del proceso de abrirse a la sanación. Entonces, bueno, cosas importantes con esta lunación. La cuadratura entre Marte y Plutón retrógrado en Capricornio también nos indica, o sea, nos está hablando de a qué le estoy cediendo mi poder. Y si le estoy cediendo mi poder a situaciones o cosas que me están autodestruyendo y están drenando mi energía vital. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo clave es poder expresar lo que deseo, mis propias necesidades emocionales, darle prioridad también a esas necesidades emocionales y por otro lado, poder aprender a conciliar diferencias con otros, poder aprender a conciliar en el desacuerdo
Porque recordemos que el problema acá no es el conflicto. Muchas veces el conflicto externo e interno son procesos que nos están ayudando a evolucionar ¿saben? A seguir creciendo. El problema no es el conflicto, sino la manera en que abordamos los conflictos con los otros. Entonces, acá también vamos a tener que aprender ¿saben? A conciliar en las diferencias y a reconocer sobre todo los desequilibrios que los otros nos están activando. Esta luna llena va a ser de una profunda sanación si estamos dispuestos a hacer ese reconocimiento. Porque si no estamos dispuestos a hacer ese reconocimiento, lo que va a suceder es la proyección y probablemente el conflicto derive en algo, ¿saben? Agresivo y violento, al fin y al cabo. Y recordemos que la ira, que es algo que está muy relacionado con la energía de Aries, es una emoción que ha sido rechazada por nuestra propia sociedad, que muchos de nosotros crecimos sin aprender a canalizar esta energía, esta emoción, perdón. Y es esta misma emoción la que puede ser un impulso de resiliencia, es esta misma emoción la que redirigida puede ser la que me ayuda a imprimir fuerza vital en mi propio camino. Y es esta misma emoción también la que nos está hablando de lo que nos duele, porque este mecanismo de defensa se activa ante lo que yo siento que es una invasión o una escena de peligro. Entonces, se activa ante lo que nos duele, Quirón retrógrado en Aries, y por otro lado, también nos está indicando dónde tengo que establecer sanos límites, porque si yo estuve siendo una persona que cedió sus propias necesidades en pos de sostener vínculos y en pos de no incomodar a los otros, estuve reprimiendo mi propia ira y todas estas cosas, en esta luna llena eso va a explotar. Por lo cual, les repito, es muy importante hacer el propio reconocimiento de qué estuve sosteniendo en mis relaciones, porque los otros acá claramente me lo van a reflejar y que me sostuve internamente también. Entonces es un muy buen momento para, ¿saben? Sacar todo eso a la luz y poder liberarnos. O sea, es algo maravilloso, es un momento de transformación también. Y bueno, como último mensaje de esta reflexión, hace un tiempito hice un video hablando de cómo el ego desconectado, ¿saben? Se enfoca en destruir, en luchar con algo externo y el ser crea. Y les voy a dar el mismo ejemplo que les di en ese video. Porque, por ejemplo, nosotros no podemos luchar contra las guerras, o sea, no tiene ningún sentido. Luchar contra una guerra es seguir depositando una energía de contrariedad y de guerra misma, ¿sí? Entonces, creo que lo importante es que desde una moral del alma, y la moral es algo muy libriano, tampoco uno puede apoyarlas, o yo particularmente no puedo apoyar las guerras, pero lo que uno sí puede hacer es poner tanta energía y tanta fuerza en el propio camino, en desarrollar el potencial del alma, en venir a ocupar el rol que venimos a ocupar, en ser lo que vinimos a ser, en expresar nuestra propia luz, que es Venus en Leo, y si eso, Venus en Leo, cuadratura Urano en Tauro, produce un cambio disruptivo en el plano material, maravilloso, ¿sí? Y creo que este va a ser el camino realmente, el de poder hacer nuestra parte, poder desarrollar nuestro propio potencial, e inevitablemente eso va a ir quebrando con un montón de estructuras del viejo sistema que ya no son funcionales a la nueva conciencia. Pero realmente creo que toda guerra va a disolverse cuando finalmente las personas dejen de batallar con el propio llamado del alma y puedan rendirse al amor, a la creación y hacer su labor de descender luz en este plano. Así que, bueno, familia, lo voy a dejar acá. Les mando un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.